Hola, ¿cómo están? En este pequeño problemita vamos a determinar campo eléctrico y potencial eléctrico de una distribución continua de carga. Muy bien, vamos a ver cómo nos dice el problema. El problema dice, determina el campo y potencial eléctrico producido por un anillo de carga total Q y radio A, en un punto P a una distancia X sobre el eje del anillo. Perfecto, vamos a hacerlo. ¿Qué metodología voy a utilizar para resolver este problema? La misma metodología que hemos ya platicado. Identifica, planea, ejecuta y evalúa. Esa es la metodología que voy a utilizar. Vamos a empezar con la identificación. ¿Qué es importante en la parte de identificación? Pues los datos. ¿Qué datos tengo? Bueno, tengo un objeto cargado. Y aquí es importante aclarar con mucha precisión que es no puntual. No es un punto. Es una distribución de carga. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no es un punto, no puedo utilizar las fórmulas para calcular campo y potencial de partículas puntuales. ¿De acuerdo? ¿Y qué conozco de este objeto? Bueno, el objeto es anillo de radio A y carga Q. Eso es lo que conozco. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cuáles son mis incógnitas? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Bueno, como incógnitas me están pidiendo potencial en el punto P y campo en el punto P. Noten ustedes que hay una diferencia importante entre estas dos. El potencial es una cantidad escalar, mientras que el campo es una cantidad vectorial. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora sí voy a hacer la planeación. ¿Cómo voy a resolver este problema? Bueno, el primer paso que voy a dar para resolver este problema es el siguiente. Dividir el objeto en elementos diferenciales de carga. Paso número 2. Calcular el potencial del elemento diferencial como si fuera un puntual. Como si fuera una carga puntual. Muy bien. ¿Qué significa esto? Significa que el diferencial de potencial va a ser constante diferencial de carga entre R. Dado que el potencial, sabemos, de una carga puntual es KQ sobre R. Se convierte en esto para el diferencial de potencial. ¿De acuerdo? Una vez que tenga este diferencial de potencial, el paso número 3 será integrar dB para toda la distribución de carga. Ya que tenga esta integración, ya tengo entonces el potencial eléctrico en el punto P. Una vez que tenga el potencial eléctrico, voy a utilizar esta expresión para calcular el campo eléctrico, utilizando la relación que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Calcular campo. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Eso es todo lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Esos son mis pasos. Perfecto. Voy a ejecutar. Vamos a ejecutar mi metodología. El paso número 1 dice dividir el objeto en elementos diferenciales de carga. Para eso voy a requerir nuevamente el dibujo que tengo acá allá arriba. Lo voy a mover, lo voy a copiar y lo voy a pasar para allá abajo. En este caso, este dibujo ya tiene el elemento diferencial elegido. Si no lo tuviera, bueno, pues hay que dibujarlo. Pero en este caso ya está dibujado. Bien. Es importante nada más aclarar, por si en el caso de otro problema que quisiera hacer no está dibujado el elemento diferencial, que la posición del elemento diferencial debe ser elegida de tal manera que no confunda cantidades variables como constantes. Es decir, no debo dibujarlo en una posición específica, sino en una posición genérica de la carga. ¿De acuerdo? En este caso ya está dibujado aquí el elemento diferencial. Aquí también me están indicando la posición del elemento diferencial y la distancia al punto donde estoy calculando el campo y el potencial del elemento diferencial. Esa distancia se llama R. Recordemos que el problema mismo me dice que la distancia a la cual está el punto P respecto al centro del anillo es X. Muy bien, perfecto. Ya está mi primer paso. Paso número 1,
Ya di este. Ahora dice acá, calcular el potencial del elemento diferencial de carga. Perfecto. Paso número 2. El potencial de este elemento diferencial de carga, calculado como si fuera una partícula puntual, será constante carga, que en este caso es de Q, entre la distancia de separación entre la carga y el punto P. Noten ustedes que esta cantidad potencial es una cantidad escalar. ¿De acuerdo? Es todo. Ahora, lo que puedo hacer aquí es simplemente decir, bueno, la distancia R claramente se observa de este triángulo que se puede escribir como raíz de A cuadrada más X cuadrada utilizando el teorema de Pitágoras. Y entonces lo puedo sustituir acá. Ya está. Este es mi potencial. Perfecto. ¿En qué va a ir de mi metodología? Ya calculé el potencial. Paso número 3, integrar para toda la distribución de carga. Muy bien. Simplemente el paso número 3 es decir, ok, el potencial total será la suma de los potenciales de cada una de las rebanadas en las que se divide mi problema. Pero esta suma, cuando son elementos diferenciales, recuerden que se convierte en una integral. ¿Qué voy a integrar? Pues esta expresión. K de Q sobre la raíz de A cuadrada más X cuadrada. ¿Cuáles son los límites de integración? Los límites de integración son los que dicte el cuerpo cargado. En este caso, el anillo de carga. Por eso le pongo acá como subíndice anillo. Quiere decir que la integración la tengo que hacer tal que sume todos los elementos de carga a lo largo del anillo. ¿De acuerdo? Como en toda integral, la primera parte que voy a hacer es sacar las constantes de integración. En este caso, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la constante K, pues evidentemente es constante. Pregunta, ¿esta distancia de acá, que es R, es constante o no? La forma más fácil de visualizarlo es geométricamente. Vámonos a mi dibujo. Y simplemente me voy a preguntar, para este elemento de carga, esta es la distancia R, ¿de acuerdo? Si yo cambio de posición el elemento de carga, ¿cambia la distancia R? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la distancia del centro del anillo a la posición del elemento nuevo que acabo de tomar sigue siendo A. Y esta distancia, por supuesto, no cambia. Por lo tanto, R es la misma. La siguiente pregunta será, para cualquier posición que ya a mí se me ocurra tomar del diferencial de carga a lo largo de la distribución continua de carga, ¿cambia esta cantidad? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los elementos que puedo tomar sobre el anillo están a una distancia A del centro y no, el punto P donde estoy calculando la magnitud del potencial no cambia respecto al centro del anillo. Por lo tanto, la distancia R es constante. ¿Y qué relevancia tiene eso? Que esta cantidad de acá sale de la integral. Muy bien. Salió de la integral y me quedo simplemente con la integral de dq sobre el anillo. Pero esta integral está excesivamente sencilla. La integral de dq, pues es q. ¿Q de quién? La carga total del anillo. Por lo tanto, el potencial será simplemente K, carga total del anillo, entre la raíz de A cuadrada más X cuadrada. Este es el potencial en un punto P sobre el centro del anillo, sobre el eje del anillo. Repito, este es el potencial en un punto P a una distancia X en el eje del anillo. ¿De acuerdo? Muy bien, facilito. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de integrar. Y ahora, para calcular el campo, simplemente voy a utilizar esta expresión. E igual a menos el gradiente del potencial. Perfecto. Entonces digo, el campo es menos el gradiente del potencial. Pero ¿qué es el gradiente? ¿Se acuerdan? Pues el gradiente no es otra cosa más que la parcial respecto a X del potencial en Y, más la parcial respecto a Y del potencial en J, más la parcial respecto a Z del potencial en K. Como esta expresión de acá solamente tiene como variable X, esta cantidad y esta son cero. Evidentemente la derivada de esta función respecto a Y es cero, dado que no tiene Y. La derivada de esta función respecto a Z también es cero, dado que no tiene Z. Eso significa algo importante. El campo solamente tiene componente X. Muy bien. Y entonces ahora sí voy a calcular esta derivada. Menos la parcial respecto a X de esta expresión de acá. KQ entre la raíz de A cuadrada más X cuadrada. Todo esto en la dirección. Aquí se me olvidó el signo. Sale, vale. Saco constantes de la derivada. Eso es muy fácil. Es menos KQ, la parcial respecto a X, de 1 sobre la raíz de A cuadrada más X cuadrada. Todo esto en la dirección Y. Para poder derivar esto más fácilmente, lo pueden meter ustedes en un software, o yo lo voy a hacer a mano, simplemente poniendo esta raíz
como a cuadrada más x cuadrada a la menos 1/2. Y utilizando la regla de la cadena para hacer la derivación. Al utilizar la regla de la cadena para hacer la derivación, este menos 1/2 baja, le resto una unidad a la potencia, me queda la menos 3/2, por la derivada de lo de adentro respecto a x, por 2x, todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a simplificar esta expresión. Veamos cómo el 2 se cancela con el 2, este signo menos con este menos me da más, y simplemente me va a quedar kqx, esta potencia negativa la mando al denominador, como a cuadrada más x cuadrada a la 3/2. Todo esto en dirección y. ¿De acuerdo? Y entonces lo que tengo para resumir es que el campo tiene esta expresión y el potencial quedó con la expresión que teníamos aquí arriba. Kq entre la raíz de a cuadrada más x cuadrada. Ahora, ¿qué significan estas expresiones? Nada más para tener una referencia. Bueno, para empezar aquí dice que el campo eléctrico a lo largo del eje va disminuyendo con respecto a la distancia, ¿verdad? Y apunta solamente en la dirección Y. Y el potencial eléctrico también va disminuyendo respecto a la distancia. Vamos a ver lo siguiente que hicimos en matemática para poder mostrarles cuál es el comportamiento del potencial y del campo. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Acá ya estoy en matemática y aquí, si ustedes se fijan, acá tengo la expresión que obtuve para el potencial eléctrico en términos de x, que era kq entre la raíz cuadrada de x cuadrada más x cuadrada. Y aquí puse abajo la expresión que obtuve para la magnitud del campo, que era k por q entre ax cuadrada más x cuadrada a la 3/2. Bien. Para poder hacer esas gráficas, pues le tengo que dar los valores de k, q y a. El valor de la constante k, pues es conocido, ya lo puse acá. El valor de q y el valor de a, pues los tuve que asumir más o menos arbitrariamente. Puse una carga de 6 microcoulombs y un radio de 10 centímetros. Entonces, bueno, pues aquí definí la función que depende de x y aquí estoy calculando el campo como el gradiente del potencial solamente para ver que me dé el mismo campo que ya obtuve yo a mano en el problema que resolví. En esta otra expresión estoy graficando ya el potencial en un intervalo de 0 a 1 y en esta otra expresión estoy graficando la magnitud del campo en un intervalo de 0 a 1. Recuerden que esta expresión que obtuve para el campo eléctrico y para el potencial eléctrico solamente es válida en puntos sobre el eje del anillo, no en cualquier punto. Sale, corremos esto y vemos que me da precisamente, esta es la expresión del campo eléctrico, donde me dice que la componente X es precisamente la que yo había obtenido, la componente Y vale 0, y aquí están las gráficas del potencial y del campo eléctrico. Ya habíamos dicho hace rato que justamente el comportamiento que estamos observando acá. El comportamiento del potencial eléctrico es decreciente, empieza muy alto en el centro del anillo y rápidamente empieza a descender conforme me alejo del centro del anillo. De la misma manera, la magnitud del campo eléctrico también es muy grande en el centro del anillo y empieza a descender más rápido que el potencial eléctrico cuando me alejo del anillo. ¿Por qué desciende más rápido el campo que el potencial? Claramente eso se observa aquí. El potencial depende de la raíz cuadrada o como potencia en medio. Y el campo depende de la potencia de la 3/2. Desciende más rápido el campo eléctrico que el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estas últimas gráficas espero que les haya quedado más claro lo que estamos obteniendo. Y cualquier duda me la apuntan ahí en los comentarios. Nos vemos.